Hola familias de DCP. Este video es para explicarles más sobre el estudio independiente. Hello, everyone. This is Amy Fowler, Chief Academic Officer. We're here to talk about independent study today. Con ustedes les va a estar explicando la directora principal, Amy Fowler. So today we want to provide you with 3 pieces of information. First, what independent study is at DCP and how it's different from what students experienced last year. We also want to give you information about parent meetings that will be held at your school, and also help parents to know what you need to do if you want independent study for your child. En este video queremos hablarles sobre 3 cosas. ¿Qué es el estudio independiente en DCP y cómo va a ser diferente este año del año pasado? Le vamos a dar información sobre las juntas de padres en sus escuelas que van a recibir una invitación y si quieren el estudio independiente, ¿qué necesita hacer? So first, we think it's very important that families know that last year we had distance learning. This year, distance learning is not allowed, but a student can have independent study at home. And the rules for independent study are different than the rules for distance learning. Primero que todo, queremos que sepan que el año pasado, en el 2020-21, los estudiantes pudieron aprender de casa durante el programa Aprendizaje a Distancia. Este año escolar, el aprendizaje a distancia no está permitido, pero estudiantes pueden tomar el programa Estudio Independiente desde casa. Las reglas de este programa Estudio Independiente son diferentes a las reglas de aprendizaje a distancia. So one of the things you need to know is that in independent study, students are going to receive their assignments from the DCP teachers they'll have if they come back in person. That's the same as it was last year in distance learning. So primero, los estudiantes en el programa de estudio independiente sí van a poder recibir las tareas de los maestros de DCP que tendrían si regresaran en persona. Eso es algo igual que cuando estaban en el programa de aprendizaje a distancia. But there are many other differences. This time, when you look at this chart, on one column, it talks about distance learning. That's in pink because it's not allowed anymore. En esta tabla usted puede ver las diferencias. A su izquierda, en anaranjado, puede ver lo que se ofreció el año pasado bajo el programa Aprendizaje a Distancia y a la derecha lo que ahora es diferente en el programa Estudio Independiente. And the column that's green is for independent study. That's what they'll have this year. Aquí en verde es sobre el programa de Estudio Independiente lo que van a tener este año. So the first question is, who will make the learning activities for your child? In both cases, that was your DCP teachers. La primera pregunta es, ¿quién va a hacer las actividades de aprendizaje? ¿Quién va a proporcionar las tareas para su estudiante? En los dos casos, van a ser los maestros de DCP. The next question is, who would provide direct live instruction to your child? Well, last year in distance learning, it was all the teachers. But this year in independent study, it will only be the advisory teacher. La segunda pregunta, ¿quién proporcionará instrucción directa en vivo a mi hijo o hija? El año pasado, durante el aprendizaje a distancia, fueron todos los maestros por medio de Zoom. Pero este año en el programa Estudio Independiente será solo el maestro de asesoramiento. Another question parents ask me is, how much required live instruction will my child get? Well, last year, if you were in high school, there were 3 hours a day or 2.5 hours a day for middle school. But this year in independent study, it will be much less, only 45 minutes a day and only in advisory. Otra pregunta es, ¿cuánta instrucción en vivo requerida va a recibir mi estudiante? Pues el año pasado, si estaban en la preparatoria, recibieron aproximadamente 3 horas o en la secundaria 2 horas y media. Este año, ellos van en el programa Estudio Independiente,
solo van a poder recibir 45 minutos en la clase de asesoría. Now, one other difference is that while your child will not receive as much direct instruction, they will have access this year to 2 hours of live office hours, which can provide tutoring and support from their advisory teacher every day. Algo, aunque no podrá recibir su estudiante instrucción directa de cada maestro, el estudiante va a tener la oportunidad de recibir hasta 2 horas de oficina en vivo por medio de su maestro de asesoramiento. Esto puede apoyarlo en una forma de tutoría o apoyo para sus proyectos. So I think it's important to understand the name independent study means that the students are learning independently, not very much time with their teachers. Es importante que entienda que este programa, como dice su nombre, es Estudio Independiente. El estudiante va a estar aprendiendo mucho más por él solo, independientemente, en casa. Another important thing to think about is whether or not they'll have the opportunity to work with their DCP in-person teachers. There will be some small group learning and a remote basis with teachers, but not every student will have that opportunity. That's the same as it was last year. Algo también para considerar, los estudiantes quizás tengan la oportunidad de participar en grupo pequeño proporcionado por su maestro de DCP que está trabajando en persona, virtualmente, pero cuando esté disponible. Eso quiere decir que no todos los estudiantes tendrán esa oportunidad, pero sí es algo similar al programa del año pasado. Another important difference is that independent study students can have their independent study ended if they miss classes too much, they don't turn in their assignments, or they don't pass their classes. Last year, students were in distance learning and stayed in distance learning no matter how they performed. That will be different. Algo que será diferente en este programa este año es que el año pasado este año los estudiantes en el programa de estudio independiente podrán ser expulsados o su programa terminado si faltan demasiado a clases, no entregan el trabajo de clase o reprueban sus clases. El año pasado los estudiantes estuvieron y se pudieron quedar en aprendizaje a distancia sin importar su desempeño académico. We want to make sure families understand that if you're in independent study, you cannot participate in school on-site activities like athletics or clubs. Es importante que sepa también si su estudiante va a participar en el estudio independiente, no va a poder participar en otras actividades que tendría que estar en persona, como en clubs o programas de deporte. And if you decide to come to in-person, you'll change advisory teachers. Y si decide cambiar de estudio independiente a que regrese en persona su estudiante, tendrá que cambiar su maestro de asesoramiento. And again, if you are not meeting expectations, you lose independent study. Y otra vez, si no están siguiendo los requisitos para mantenerse en el programa de estudio independiente, puede perder el privilegio de estar en ese programa. Now, our schools know you have questions and they're hosting some independent study office hours. If you requested independent study already, you'll be getting an invitation from the school. These are the meeting times. Ahora sabemos que tienen muchas preguntas. Su escuela va a estar proporcionando una orientación, una junta para contestar sus preguntas. Aquí están las horas. Usted va a recibir una invitación personalmente de la escuela si usted escogió tener este programa. You're also going to need to sign an independent study master agreement with the school. And if your child has an IEP, you'll have a meeting before you start independent study. So, cada estudiante y padre va a tener que firmar el acuerdo de estudio independiente antes de empezar las clases. Si su estudiante también tiene un
IEP, que es un plan educativo individual, va a tener que tener una reunión antes de comenzar el estudio independiente. Now, if you've changed your mind and independent study isn't what you want, just call the office or email them back on the invitation that says you've changed your mind and you'll be coming in person. Ahora, si ha cambiado de opinión y no desea el estudio independiente, está bien, llame a la oficina o puede enviarnos un correo electrónico respondiendo a la invitación que se le mandó diciendo que usted ha cambiado de opinión. We thank you so much for your time. We really do want to see your children back on campus, but we know some of you have reasons for keeping them at home. We hope you're safe and well, and we'll see you soon. Muchas gracias por su tiempo. Sabemos que están ansiosos, quizás tengan más preguntas. Realmente queremos ver a muchos de sus estudiantes en persona. Esperamos que verlos a todos pronto.